Gracias por acompañarnos a esta sesión académica de la Asociación Mexicana de Médicos Quiroprácticos correspondiente al mes de agosto del 2018. Como ya se hizo costumbre, vamos a analizar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de un paciente que fue seleccionado debido a su alto interés y complejidad. Pero además resulta ser que hoy es muy frecuente este tipo de casos, por eso es que lo seleccionamos. Bien, vamos a dar inicio. Se trata de un paciente masculino de 45 años de edad que cursa con un antecedente de dolor en región lumbar, en caderas y ocasionalmente en rodillas. Esto es desde hace 20 años, por lo cual acude a un sinfín de facultativos en todas las instituciones institucionales. Así también ha acudido con distintos terapeutas, distintos facultativos particulares, sin obtener un beneficio, es más, sin un solo diagnóstico. Simplemente le dan medicamento para que se cohíba el dolor, para que disminuya, y algunas veces ha recibido algún tipo de terapia de todos los tipos. Actualmente se encuentra bajo terapia de quiropráctica en una institución privada. Bien, este paciente es masculino sin antecedentes de importancia en cuanto a los patológicos y heredofamiliares. Decide acudir debido a que continúa con el dolor, ha estado tomando igualmente demasiados analgésicos, AINES, etc. Bien, a la exploración física se tiene que es un paciente que a la marcha presenta una ampliación de la base de sustentación, siendo de aproximadamente 40 centímetros. La marcha es con semiflexión de cuello, semiflexión de columna lumbar. Los arcos de movilidad se encuentran a las rotaciones, lateralizaciones, disminuido en el 85%, igual a la flexoextensión. Los arcos de movilidad en los hombros se encuentran relativamente completos, sin patología. La potencia muscular en miembros superiores es conservada, se encuentra entre 4 y 5 bilateral. Bien, los arcos de movilidad en columna lumbar se encuentran en cero. No hay rotación, no hay lateralización, y la flexión de columna lumbar se hace a expensas de la rotación de las caderas, de la flexión de la pelvis. Bien, la extensión es cero. En cuanto a la potencia muscular de los miembros inferiores, se encuentra entre 3 y 4, es decir, no hay un daño radicular o no hay un compromiso radicular hasta este momento. Bien, los arcos de movilidad en caderas se encuentran limitados a la rotación interna a menos 25 grados, la rotación externa a menos 30 grados. Bien. Las rodillas con inestabilidad ligamentaria externa bilateral y dolor a la palpación de los compartimentos internos. Miembros inferiores, arcos de movilidad completos, dorsiflexión, flexión plantar, inversión y eversión completos. Bien, la potencia muscular en L1, L2 y L3, la potencia muscular en psoas ilíaco, aductores y cuádriceps se encuentra entre 3 y 4. La misma potencia muscular en músculos, en tibial anterior, extensor del dedo grueso y peroneos laterales corto y largo se encuentra entre 3 y 4. Es decir, L1, L2, L3, L4, L5 y S1 se encuentran más o menos conservados. En los estudios de gabinete, este paciente presenta
un perfil reumático negativo, presenta en la radiografía AP pérdida de la articulación sacroiliaca, así como fusión, es decir, anquilosis de las vértebras lumbares. Esto es en columna lumbar. En la radiografía AP y en la radiografía lateral se encuentra una hiperlordosis acompañada de anquilosis vertebral. Esto hace el diagnóstico de una espondilitis anquilosante. Es decir, este paciente desde muy joven ha cursado con espondilitis anquilosante, presentando dolor intenso que se exacerba con la humedad, la actividad y el frío. Entonces simplemente se le han dado paliativos. La pregunta de nuestro socio es ¿qué hacer con este tipo de pacientes? Además, obviamente por la anquilosis, por la pérdida de movilidad, este paciente cursa con osteoporosis. Entonces, tradicionalmente se dice que el paciente con osteoporosis no se puede ajustar. Sin embargo, nosotros ya hemos demostrado en otras ocasiones que sí se pueden ajustar los pacientes con osteoporosis, ya sean con esta patología que es espondilitis anquilosante, o bien los pacientes adultos mayores. Esto es muy importante porque cada vez hay una mayor cantidad de pacientes adultos mayores. Y entonces, como no se les puede ajustar, aparentemente, pues se quedan sin obtener el beneficio de los ajustes quiroprácticos. Entonces, este paciente tiene un diagnóstico, se establece un diagnóstico de espondilitis anquilosante. Recuerden que la característica principal de esta enfermedad es que es seronegativa, es decir, el perfil reumático va a ser negativo. Se encuentran afectadas principalmente las articulaciones de la columna. Hay quien dice que se respeta únicamente el espacio que se encuentra entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical. Así también se respeta el espacio entre C1 y C2. Esto es lo que opinan varios de los investigadores. Se afecta la columna lumbar con excepción de las vértebras altas cervicales. Bien, ya está establecido el diagnóstico y ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hago? Es la pregunta de nuestros socios. Lo primero que tenemos que hacer es canalizarlo con el reumatólogo. El reumatólogo se va a encargar de frenar el problema de la espondilitis anquilosante, ya sea con inmunomoduladores, con corticosteroides, en fin. Él es el especialista en esta situación. Recuerden que la espondilitis anquilosante es familiar de la artritis reumatoide y de acuerdo con los investigadores, la artritis reumatoide afecta todas las articulaciones del cuerpo con excepción las de la columna, ¿verdad? Igual la espondilitis anquilosante afecta todas las articulaciones de la columna, también afecta la cadera y la sínfisis del pubis. Entonces lo vamos a canalizar con el reumatólogo y nosotros nos vamos a encargar de los defectos de postura de este paciente. ¿Qué es lo que queda con este paciente? La marcha de este paciente es muy típica, muy característica, y este paciente pues todo el tiempo está con dolor cuando está activa la enfermedad. Sobre todo cuando está activa la enfermedad, el dolor es inmenso y esto significa que va a perder más movilidad. ¿Por qué? Porque se va a anquilosar más todavía las articulaciones que quedan relativamente sanas.
Este paciente cursa con demasiadas contracturas musculares. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Le vamos a trabajar una articulación por día, pues necesitaba estar diariamente en nuestro consultorio. Entonces, nosotros hemos atendido varios pacientes con espondilitis anquilosante y verdaderamente les va muy bien. A ellos les aplicamos la rutina del paciente geriátrico, es decir, trabajamos miembros superiores, miembros inferiores y columna. Y esto lo podemos hacer muy sencillamente en una sola consulta. Entonces, estos pacientes nosotros los citamos una vez a la semana y les va extraordinariamente bien. Es decir, nosotros nos vamos a encargar de relajar, de evitar que la musculatura se contracture, porque recuerden, si se contractura, se solda. Entonces, nuestro trabajo es evitar que esté contracturado este paciente. Hay algunos que han estado mucho tiempo practicando tai chi, practicando distintas técnicas de relajación, sin embargo no ha sido suficiente. Y con los pacientes yo me atrevo a comentar contundentemente, a asegurar contundentemente que si les aplicamos la rutina del paciente geriátrico, les va bien. No vamos a curar la espondilitis anquilosante, el reumatólogo se va a encargar de ello. Si la cura o la controla es cuestión del reumatólogo. No se metan con ese tópico, pero nosotros sí vamos a tratar de equilibrar en lo que se pueda a nuestro paciente. ¿Con qué? Con plantillas, ¿está bien? Eso es muy importante. Recuerden verificar o determinar cuál es el miembro pélvico más corto, ¿verdad? Para ponerle su aumento. Si este paciente está pisando en varo, pues hay que ponerle su virón externo. Ahora, si hay mucho dolor, si hay mucha contractura, podemos ayudarnos de calor superficial y o calor profundo para relajar y poder hacer posteriormente nuestros ajustes. Entonces, el tratamiento de este paciente, ¿en qué consistirá? Lo pueden atender cada semana. Son pacientes para toda la vida, porque toda la vida va a tener el problema de espondilitis anquilosante. Entonces, hay que tratar de que la terapia sea lo más holgada posible. No hay que citarlos tan frecuentemente porque van a ir un mes y no van a regresar. El gran problema, me refiero a que no van a regresar no porque nosotros vayamos a perder, sino que él no va a poder pagar la consulta. Entonces se va a quedar con la problemática. O sea, hay que citarlos una vez cada 8 días, cada 15 días, cuando no está activa la enfermedad. Cuando está activa la enfermedad no hay que tocarlo porque recuerden que es una enfermedad inflamatoria. Es de la familia de la artritis reumatoide, nada más que es cero negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si está activo el paciente, si tiene procesos inflamatorios, articulaciones inflamadas, recuerden, lamentablemente muchos de los compañeros tienen el mal hábito de que cuando encuentran un aumento de volumen, inmediatamente le llaman inflamación. Inflamación, recuerden, las 5 características esenciales para poder establecer que una articulación o un músculo o cualquier tejido del cuerpo está inflamado. ¿Cuáles son los signos cardenales? Aumento de volumen, aumento de temperatura, enrojecimiento, dolor y pérdida de la movilidad. Entonces, no porque tengamos un aumento de volumen podemos decir que está inflamado, no. Si este paciente con espondilitis anquilosante tiene una articulación con aumento de volumen, enrojecida, caliente, pues hay que decirle que vaya inmediatamente con su reumatólogo para que frenen el problema. En ese momento yo no lo voy a tocar porque está inflamado. Lo que sí puedo hacer es inmovilizar, ¿verdad? Una semana, 2 semanas, para que no se vaya a contracturar. Y una vez insistirle al paciente, una vez que se cohíba el dolor, nuevamente hay que relajar muscularmente a ese paciente para evitar que se contracture muscularmente. Recuerden, cada vez que se contractura, se facilita que se solden sus huesos. Entonces, si algo queremos hacer por este paciente es ajustarlo. Y a propósito de los ajustes,
del paciente geriátrico, les recuerdo que tenemos nuestro curso, ¿verdad?, de los ajustes quiroprácticos en el paciente geriátrico. En la pantalla van a ver ustedes la dirección. Este curso es del 10 al 14 de septiembre y bueno, los invitamos para el que tenga interés en aprenderlo y poder ayudar a sus pacientes. Nos va a dar mucho gusto poder estar con ustedes. Entonces, este paciente hay que indicarle sus plantillas, hay que ajustarlo, hay que enseñarle la higiene de columna, hay que enseñarle cómo sentarse, cómo pararse, cómo estar de pie, cómo acostarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso le va a dar una mejor calidad de vida. No vamos a poder desaparecer el paciente, hay que canalizarlo con el reumatólogo, hay mucho que hacer con ellos. Y recuerden nuevamente, el paciente que ustedes atiendan puede ser mi ser querido y yo quiero que lo atiendan bien. Igualmente, el paciente que yo atiendo puede ser el ser querido de ustedes y cómo quieren que los atendamos. Bien, entonces recuerden, con mucho gusto en lo que les podamos ayudar, estamos a la orden. Los invito muy cordialmente para que formen parte de nuestra asociación, para que nos envíen sus casos, para que se inscriban a nuestros cursos. ¿Está bien? Entonces, nos vemos en un mes y envíenos sus casos, por favor. Hasta luego.